Bueno, retomamos con la última parte de la clase resuelto el problema de la batería. Les decía recién que en general los gobiernos de los países que mencioné recién, estos gobiernos progresistas o de izquierda, plantean algunos autores, se han plantado más en la cuestión de que la pobreza es resultado de las determinaciones externas. Sin embargo, acá aparece una tensión interesante que está muy desarrollada, muy bien desarrollada en la bibliografía, sobre todo en el texto de Budinas, y es que la principal medida o una de las principales medidas tomadas por estos gobiernos para resolver el problema de la exclusión y de la pobreza han sido lo que se denomina transferencias monetarias directas. Esas transferencias monetarias directas han tenido la virtud de, obviamente, mejorar la situación económica inmediata de amplios sectores sociales, pero sin embargo no modifican las condiciones estructurales que generan y reproducen la pobreza y la exclusión. De hecho, eh, es precisamente el mismo modelo económico de base extractivista el que genera los recursos para la ampliación de las políticas sociales eh, que compensan, ahora con un alcance de carácter universal, las consecuencias que ese mismo modelo está generando. ¿Sí? No sé si se nota la tensión ahí entre un modelo de desarrollo que genera pobreza y exclusión, pero que también genera finanzas, genera dinero, ingreso al Estado, que es el que le permite al Estado financiar las políticas sociales que eh, compensan los efectos sociales negativos, ¿sí?, de ese modelo de desarrollo. Ahí está lo que, en ese lugar se planta también esta visión negativa que mencionábamos al principio en relación con eh, las políticas sociales, ¿sí? Ahora bien, en esto también de las determinaciones externas o el tema de considerar que eh, el, el problema el problema fundamental de la pobreza tiene que ver con determinaciones externas, eh, aparece la cuestión del Estado, ¿sí?, el nuevo rol del Estado, o mejor dicho, la revalorización del rol del Estado como el agente encargado de implementar un conjunto de políticas destinadas a resolver, ¿sí?, o por lo menos de remover a los obstáculos al desarrollo y con el objetivo de lograr mayor igualdad social, ¿sí? Esta noción de el Estado vuelve a ocupar el centro de la escena en algunos de los países de la región durante estos años, y se vuelve a reafirmar claramente la idea de que las políticas sociales son competencia del Estado y deben ser iguales para todos y de máximo alcance. La Asignación Universal por Hijo en Argentina está inspirada en esta idea, también el plan Hambre Cero en Brasil, o el Bolsa Familia en Brasil, o el bono Juanita Pinto en Bolivia, y otros planes similares implementados en Chile o implementados en Uruguay, que ahora precisamente no recuerdo el nombre, pero que tienen más o menos el mismo fundamento. Hay una cuestión interesante también en relación con esto, y es que más allá del desarrollo de políticas sociales de alcance universal, también aparece la idea clara, digamos, de que hay que vincular al Estado con organizaciones no estatales, en términos de que el Estado limitado, porque es el Estado que viene del modelo neoliberal, a veces no tiene las capacidades en términos de recursos humanos, en términos de competencias profesionales, para implementar estas políticas sociales. Por eso se asocia con organizaciones no gubernamentales, con movimientos sociales, con organizaciones de base, con el objetivo precisamente de que la ayuda social, el dinero o la política social implementada en determinado territorio llegue más eficazmente a quienes lo necesitan, ¿sí? En esta línea de acción del Estado, lo interesante es que se prevé en principio una mayor participación de los destinatarios, ¿sí? En general se plantea la cuestión, como en la Argentina lo conocemos, uno de los más conocidos fue el Plan Argentina Trabaja, o la relación que se estableció entre el Ministerio de Desarrollo Social y las cooperativas, ¿sí?, donde el Estado subsidia los proyectos de las organizaciones a cambio de determinadas contraprestaciones. ¿Cuál es el problema de esto? Que es lo que advierten las críticas más negativas en relación con estas experiencias muy novedosas y que tuvieron consecuencias y efectos sociales muy positivos, que en muchos casos, si bien las ONG participan de las acciones, obviamente, son meros proveedores de servicios bajo contratos con el Estado. Y lo que hace que las políticas sociales en algunas ocasiones se asemejen más a una tercerización de tareas, ¿sí? Y que dejó en relación de dependencia de estas organizaciones anteriormente autónomas en relación con los recursos del Estado. Por eso cuando cambia el signo político de los gobiernos y algunos de estos planes se recortan,
las organizaciones se encuentran en serias dificultades para subsistir. Y la última cuestión que me interesa marcar tiene que ver con la pregunta de derechos versus reparación, es decir, cuál es el contenido y el sentido de la justicia social, algo que se puso en debate de una forma muy fructífera en estos últimos años. Es decir, la política social, la base de la política social, es porque los individuos son sujetos de derecho de una base mínima, lo que le permite el disfrute de su condición de ciudadano, o la política social tiene por objetivo la reparación de una injusticia cometida previamente. En relación con eso, la bibliografía de referencia asume que cuando aparece la noción de pobre como víctima, estamos más cerca de pensar a la política social no como un derecho, sino como una reparación, ¿sí? Y que la política social, desde esa perspectiva, tiene por función incorporar al individuo al mercado, es decir, el individuo es pensado como consumidor, como trabajador, no como ciudadano. Y por eso la importancia de revalorizar y traer a discusión, para pensarlo y debatirlo, que los sectores empobrecidos no necesariamente, o no es lo más adecuado pensarlo como víctimas del sistema, sino en todo caso, lo más adecuado en términos de una perspectiva de derechos es pensarlos como ciudadanos. Y en tanto ciudadanos, con el derecho a disfrutar de una base mínima material, con el derecho a disfrutar del acceso a determinados bienes sociales, económicos, culturales, políticos. ¿Sí? La idea esta, ¿no? De no pensar la pobreza como consecuencia de un sistema y en términos de ese sistema el pobre es una mera víctima, sino que el pobre es un ciudadano y como ciudadano es portador de derechos. Bueno, acá también hay una tensión interesante entre los gobiernos latinoamericanos de esta última década, una tensión que por supuesto sigue vigente, sobre todo a partir del cambio del signo político de algunos de los gobiernos de nuestra región. Bueno, y con eso vamos a ir cerrando porque no nos da más el tiempo y no podemos profundizar en otras cuestiones que van a aparecer en la bibliografía, que ustedes se van a dar cuenta cuando la puedan leer, y que invitan a el debate y a la reflexión, no solo en relación con la noción de modelos de Estado, o con la relación entre tipos, modelos de Estado y políticas sociales, o la relación entre políticas sociales y el goce y el disfrute de determinados derechos económicos sociales, ¿sí? Sino con la noción más básica que todos manejamos de ciudadano. Ciudadanos como portadores de derechos, cuáles son los derechos que los ciudadanos latinoamericanos han gozado en otros momentos de la historia y cuáles son los derechos que hoy gozan y que hoy están en riesgo o no, depende desde qué lugar esté parado cada uno. Así que bueno, los invito a participar del foro y a debatir sobre estas cuestiones que hemos trabajado en esta clase. Un gusto compartir con ustedes esta experiencia.